Pero antes vamos a hablar un poco de pobreza, porque hoy el INDEC dio a conocer los nuevos datos de pobreza, la segunda medición que se hace durante el gobierno de Mauricio Macri, y esos datos muestran que la pobreza hoy está en el 30,3%. Es el segundo semestre del 2016, la última medición que dio el INDEC, marca una baja, sorpresivamente, respecto a la primera medición en la era Macri, que marcaba 32,2%, que era en el segundo trimestre del 2016. Es decir, a mediados del año pasado estaba en 32,2%, a fines del año pasado había bajado al 30%. Polémico, porque muchos dicen, pero ¿cómo? ¿Ya en la segunda medición empezó a bajar la pobreza en la era Macri? Había, a fines del año pasado, 12.700.000 pobres en el país. Esto es unos 800.000 pobres menos que la primera medición del INDEC en el segundo trimestre del año pasado, que daba 13,5 millones de pobres. A ver, más allá de esa polémica, acá está Agustín Salvia, el hombre clave en el día de hoy, porque es el director del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, alguien que viene midiendo la pobreza hace varios años, fue perseguido por el kirchnerismo por medir la pobreza y dar datos que el kirchnerismo no le gustaban. Vamos a hablar en un ratito con él a ver si efectivamente estos datos reflejan la realidad o están marcando algo que está, si se quiere, nuevamente en medio de la polémica. Esto de que ya empieza a bajar la pobreza en el gobierno de Mauricio Macri. Pero te quiero mostrar este gráfico que muestra también las responsabilidades, si se quiere, de los últimos gobiernos con el tema pobreza, porque no es un tema de hoy. Fíjate lo que pasaba con la pobreza en la década del 80. Estaba 15% promedio la pobreza y se dispara casi al 50% con las hiperinflaciones del 89-90, a esos niveles de pobreza, casi la mitad de la población pobre. Llega Menem y con la convertibilidad, al bajar la inflación drásticamente, logra bajar la pobreza al 17%. Se pasó una década Menem diciendo que había bajado la pobreza. Pero claro, después vino la desocupación, en las fábricas, las importaciones, la exclusión social, y la pobreza nuevamente empieza a subir y Menem se va con un 25% más o menos de pobreza. Viene el 2001-2002, la crisis de la Rúa, y la pobreza se dispara después de la mega devaluación del 2001-2002 al 54%. Nuevamente otro pico de pobreza, la mitad de la población pobre en Argentina. Llegan los Kirchner y bajan la inflación y además crean muchos puestos de trabajo y la pobreza nuevamente cede alrededor del 25%. Lo que sucede es que cuando reaparece la inflación en el 2007, la pobreza nuevamente le empieza a subir fundamentalmente al gobierno de Cristina, y Cristina se va, según los datos que dio Agustín Salvia, en los últimos años con 29% de pobreza. Llega Macri y la pobreza sube al 32,6%. Ahora vamos a discutir si bajó un poquito. Pero para que tengas en claro, hace 3 décadas que en la Argentina estamos discutiendo que hay una pobreza promedio arriba del 25%, más cercana al 30%. Y que salvo los picos, mitad de la población pobre, en la crisis de 2001-2002 o las hiperinflaciones, nadie pudo bajar la pobreza. Es decir, los Kirchner se fueron diciendo, sí, bajamos la pobreza. Claro, porque estaban hablando de su comparación con los picos de la crisis 2001-2002. Menem estuvo una década diciendo, bajé la pobreza. Sí, claro, frente a la hiperinflación del 89-90. ¿Cuál es el desafío de Macri? Quebrar esto. Quebrar el 30% de pobreza que se ha instalado en la Argentina.